Pero es mira, Carolina, no se actualiza lo que viene. Pero ¿cuál era ya tributaba? Si en un video dije que se actualizan, eso está mal, borren eso. ¿De qué? No, pero no vi. ¿Qué cosa? No, era una duda particular. Que no puede entrar ahí. Patricio Tello, que no es Patricio Tello. Chiquillos, buenas tardes. Como ustedes bien saben, hoy día ya es la última clase. Mañana tenemos la prueba y la próxima semana esperemos que podamos desarrollar la instancia del examen. ¿Ya? Esperemos, vamos a conversar después de eso un ratito. ¿Ya? Para eso vamos a practicar y vamos a poner los primeros modos de prueba, de tal manera que seamos capaces de dar una prueba en buenas condiciones. ¿Ya? La prueba de mañana consta de una RLI, trae un estado de resultado. Acá tenemos un balance que es más amplio, pero trae un estado de resultado que es menos de la mitad de la hoja de la prueba. La prueba consta de un ejercicio de RLI, otro ejercicio de registro empresarial. Y los datos están en menos de una plana. Traté de condensar los datos para que sean digeridos. ¿Ya? Dicho eso, vamos a practicar primero con la RLI, con una RLI más o menos grande. Ustedes pueden hacerlo en el Excel, el que trabaja el computador, la hojita la hace a manito. Le queda que suelte la mano. 14 años. 14 años. Nosotros vimos 14 de una vez. Chiquillos, leamos el tema acá. Dice, se ilustra una empresa que está compuesta por dos socios. Estos iniciaron en febrero del año 2022. Los datos están en el Excel, en el ABA en todo caso, los tienen arriba. ¿Ya? Que se dedica a la producción y comercialización de estructuras metálicas, de contenedores, containers. ¿Cierto? Una empresa que está ubicada en San Bernardo, ahí en La Habana. Ha logrado insertarse en el mercado con éxito, y esto se debe a que ambos socios que conformaron esta empresa antes eran operarios, trabajaron en ese rubro, lo conocieron, juntaron capital y se pusieron a trabajar. Los socios se desenvuelven de muy buena manera, es decir, son secos en lo que hacen, pero carecen de conocimientos de administración. No tienen ni idea de finanzas, no tienen ni idea de impuestos, nada de eso. Y eso pasa, ¿cierto? Nosotros que somos contadores no sabemos nada de salud, por ejemplo. ¿Sí o no? Siempre. O sabemos muy poco de salud. Dice acá, dado que tienen conocimiento entonces en la normativa financiera, laboral y tributaria, es que piden su ayuda. Lo han contactado a usted como el salvador de esta situación problemática. ¿Para qué? Para que le ayude a lidiar con la determinación de los impuestos anuales. Para lo anterior, ¿qué se le pide entonces? Se le pide que usted haga la renta líquida, que es lo único que entra mañana. Se le pide que haga un capital propio tributario, que eso no entra mañana, pero nunca está de más practicar. Y además que usted calcule, ¿cierto?, la razonabilidad. La empresa le entrega la información financiera y usted se supone que ya revisó esa información, como estas personas no tienen idea, y no encontró ninguna observación. ¿Ya? La información financiera está razonable. Le entregó el pequeño balance que ustedes ven acá. ¿Alguien diferente? RLI. ¿Sí? No, chiquillos, está acá, miren. Vean, Joana. En el auditoría aparece contenido material de asignatura, ahí aparece la primera. Se llama actividad para realizar procesos de renta, RLI, CPT y razonabilidad. ¿Ah? ¿Mañana qué hay? ¿Renta? Sí.
No, pues siempre dije, pues yo avisé CPT. que la cuestión era dos ejercicios, RLI y registro empresarial, no CPT. De hecho el CPT viene dado, el CPT es 1 millón, viene dado. Porque la RLI no va enlazada con el... Eso, acuérdense que son dos ejercicios diferentes. Son dos ejercicios diferentes. Ya, chiquillos, vean el balance, veamos qué cuentas tenemos. Tenemos en el balance la cuenta caja y solamente colóquenla ahí ustedes, los que tienen computador, píntenla en un colorcito, las que tienen impreso, háganle una morisqueta al tema y alguna mosca para aquella cuenta que tenga un tratamiento tributario. Para aquella cuenta que tenga un tratamiento tributario, hágale ahí alguna distinción. Caja tiene tratamiento tributario. Banco tiene tratamiento tributario. Si no en dólares, o si no es como moneda extranjera. Claro, cuando es con moneda extranjera, sí. ¿Sabes? Pero aquí eso rayaría si viniera la moneda. Exacto, diría caja en euro. Ahora bien, si dice caja en euro y la empresa aplica la NIC 21, no hay ningún tratamiento tributario. Porque la NIC 21 sería homologada de lo que pide renta. Lo mismo. Tendría actualizado. Ya estaría con el efecto en el balance. Deudores por venta, ¿tiene efecto tributario? Sí. Entonces ahí ustedes fijan. Deudores por venta sí tiene efecto tributario. O por lo menos, puede que en este caso no. Pero siempre tenemos que darle un sentido a deudores. Entonces, ¿usted qué hace en el balance? Lo pinta. O sea, lo que vamos a dejar en amarillo tiene efecto tributario. ¿Tiene efecto tributario el anticipo de sueldo? ¿El anticipo a proveedores? ¿Cuenta particular de los socios? Sí. Entonces usted lo pinta. Era eso. ¿Tiene algún tratamiento tributario los préstamos al personal? No. Nada. ¿Tiene algún tratamiento los PPM? Sí. ¿Terrenos? Sí. ¿Máquinas? Sí. ¿Depreciaciones acumuladas? Sí. ¿Progreso financiero? ¿Software? ¿Factura a proveedores? Vamos a pintar todo para hacer amarillo. ¿Tiene algún tratamiento tributario el proveedor nacional? ¿Honorarios por pagar? Nada. Solamente que es exigible para el efecto del CPT. ¿Remuneraciones por pagar? ¿Débito fiscal? ¿Impuesto? Acá es lo mismo, impuesto de segunda categoría, impuesto único. Nada. ¿Impuesto por pagar? ¿Finiquito? ¿Provisión de impuesto a la renta? Sí, eso porque lo vamos a excluir del CPT, ¿cierto? AFP por pagar, salud por pagar, caja por pagar, mutual por pagar, los descuentos por descontar, ¿no? Capital, es que esto es un balance de una empresa red. Sí. Lo cambié los ratos nomás para que no sea tan. Capital pagado tiene efecto tributario. ¿Cuándo es primer año? Sí. Porque ese es el capital que se tiene que reajustar. Siempre el primer año, porque ya si es segundo año, lo que se actualiza no es el capital que está pagado, es el capital inicial. Que sería el tributario final. ¿Tiene algún tratamiento tributario las ventas que hace una empresa? ¿Ventas? No, en este régimen no. Las ventas siempre tienen que estar facturadas. Que estén devengadas o pagadas es una condición de la venta, pero tiene que estar siempre facturada. Costo de venta tiene tratamiento, ¿cierto? Porque hay una exigencia con el tema del costo, que tiene que estar amparado en el artículo 30. Ahí en el... Gastos de honorarios, ¿tiene algún tema en los gastos de honorarios, no? Tenemos que evidenciar que esos gastos de honorarios sean por servicios que se prestan a la empresa con un ánimo empresarial, ¿cierto? Que cumplan el requisito principal del artículo 31, que en esencia sean un gasto necesario para
De la renta. Para producir la renta. Esa es como la frase cliché hasta el 2019. Hoy día se llama que sea un gasto que tenga la aptitud de generar renta. Pero es la misma cuestión. Es lo mismo. Lo mismo los finiquitos. ¿Qué tenemos que darnos cuenta con el tema de los finiquitos? Que no sean provisiones. Que no sean provisiones y además que no sean voluntarios. Acuérdese que, ¿cuáles son las causales de desvinculación que existen en la ley laboral? Mutuo acuerdo, ¿cierto? Tú estás de acuerdo, yo también, te vas, yo quiero que te vayas, chao, ¿cierto? Pero no me quiero ir así nomás, págame la mitad de los años. Eso es una indemnización voluntaria, porque cuando el mutuo acuerdo es una renuncia, ¿cierto? Entonces, si hay un mutuo acuerdo, el empleador queda liberado, exonerado de pagar cualquier tipo de indemnización distinta a las vacaciones, porque las vacaciones son un derecho irrenunciable. A nosotros nos pueden despedir porque fuimos declarados culpables por haber robado, por haber cometido cualquier acto ilícito, cualquier acto de mala fe que estipula el artículo 160 de la ley laboral, pero tus vacaciones te las tienen que pagar igual. Lo que no te van a pagar van a ser los años de servicio. ¿Cierto? Eso es lo que no te pagan cuando a ti te despiden por el artículo 160, que es el peor de los tres, ¿cierto? Y el 159, que son cuestiones casuísticas, ¿cierto? Terminó el contrato, llegó al final del plazo, renunció a la persona, se murió, no puede seguir trabajando, ¿cierto? O hay el famoso acuerdo. ¿Qué tenemos que ver entonces con los finiquitos? Que no hayan finiquitos en calidad de voluntarios. Eso tenemos que darnos cuenta. Y si hay finiquitos en calidad de voluntarios, el que la empresa pague un finiquito que esté fuera de la normativa laboral tiene que constar por escrito en el contrato de trabajo o en algún convenio colectivo. ¿Ah? O sea, sin perjuicio de que el trabajador se vaya por tal o tal causal, la empresa como política designa que a todos los trabajadores les paga el 10% de lo que le hubiese correspondido. Entonces, si eso está por escrito, hay un convenio, hay un acuerdo, un papel firmado por un sindicato, ese gasto va a ser aceptado. Pero si está la relación, por ejemplo, Alejandra trabaja con Yanira, y Alejandra en la empresa, y Yanira se quiere ir, no, y Alejandra dice, oye, ¿sabes? Ya te vas, pero te va a pagar igual la mitad de los años porque fuiste muy buena trabajadora y tú te quieres ir, pero yo te quiero pagar igual. Ahí la ley le dice, ¿sabes qué? Tú pagaste de forma voluntaria, eso no te era exigible. No te es necesario porque la persona se fue, ¿no? Indemnización voluntaria, 40% para la empresa. Y la indemnización a todo el evento. Esa está pactada. Y la indemnización a otro evento, si está pactada, ¿cierto? Eso es un gasto aceptado, porque tiene documento de respaldo. ¿Ya? Pero la voluntaria, ¿qué documento tiene? Nada. ¿Cómo lo trabajarían? ¿Cómo? ¿Cómo lo trabajarían? Claro, sería un gasto rechazado, se agrega, se deduce y paga un 40%. ¿Vale? Siempre que sea voluntario, pero que no conste en algún papel. Esas son las condiciones. Claro, si yo digo en el contrato de trabajo, cuando contrata a la persona, se contrata a la persona Juanito Pérez en tal función, el contrato indefinido. Si la persona cumple más de un año, le van a corresponder sus años de servicio toda vez que sea desvinculado por la empresa. Sin perjuicio de lo anterior, si renuncia por política de la empresa, se le asignará tanto por ciento, de acuerdo a no sé qué cuestión. Si eso consta en el papel, que se te va a pagar igual, una indemnización en carácter de voluntaria se acepta. ¿Vale? Pero si no consta en ninguna parte y la empresa por la buena onda le paga, esa buena onda es cara. Y tú cuando llegan a un acuerdo, por ejemplo, cuando alguien se quiere ir y llega un También tiene que constar en papel. Pero desde antes. Desde antes. Ah. ¿Vale? Desde antes tiene que ser política de la empresa. La misma cuestión que cuando la empresa hace estas cuestiones de pagarle becas a los trabajadores, tiene que ser el beneficio universal. No tiene que ser un acuerdo de tú y tú, sino que tiene que ser un acuerdo de empresa, trabajadores. ¿Cierto? Si yo le pago la beca, el arancel de uno de los trabajadores de la empresa, se lo pago solo a ese trabajador, y los otros trabajadores también tienen hijos y también cumplen las aptitudes para que se le pague el tema, y yo, empresa, le pago solo a un trabajador, ese gasto rechazado. Lo puedo hacer, pero tengo que pagar un 40%. Ahora, si la empresa paga becas a sus hijos, y eso a todos sus trabajadores bajo el criterio de la universalidad, esas becas son gastos aceptados. ¿Ya? Lo mismo pasa con los finiquitos. Si te van a indemnizar
de forma voluntaria, y eso es un acuerdo de tú a tú, gasto rechazado. Pero si es un acuerdo que constó de empresa a trabajadores, eso es un gasto aceptado. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio ahí? La universalidad. ¿Ya? Que ahí no hay discriminación. La misma cuestión cuando pasa este tema, acuérdense de la prueba 1, cuando decía que se contrataba a un artista, ¿te acuerdas? ¿Cierto? A Daddy Yankee, y el cumpleaños era para toda la empresa o era para los socios, ¿no? ¿Cierto? Si hay discriminación en algún evento empresarial, si se celebran las fiestas patrias, pero solo para los directivos, gasto rechazado, porque tiene que ser para toda la empresa. Si se celebran las fiestas patrias y es para todos, ¿cierto? El gasto va a ser aceptado. ¿Cuál es el criterio ahí? Universalidad. ¿Vale? Ya, todo eso, ¿pintamos un finiquito o no lo pintamos? No, o sea, habría que darle notas. Claro. ¿Enzo pintarlo y no pintarlo? Pero yo creo que nos podemos dar así. No sé si tienen, lean las notas. Pero es que la ¿Tienen? cara Claro, eso que no modifica el pago del sueldo. ¿Eso será? Claro, viáticos, gastos varios personal, electricidad, patentes. Las patentes son un gasto necesario para una empresa. Sí. De hecho, más que un gasto necesario, son un gasto obligatorio. ¿Cierto? Que se torna como un aporte voluntario. ¿Cierto? Que de voluntario. Contribuciones. Y el famoso llamado impuesto territorial. Es necesario, o sea, es obligatorio. ¿Sí? ¿Qué dice el artículo 20 de la ley de la renta respecto a las contribuciones? ¿Quién tiene aquí la ley de la renta? ¿O lo tenemos en pantalla? ¿Hasta dónde quedaste? ¿Dónde quedaste? Ya, el pago provisionales mensuales, los terrenos, la maquinaria, los software. ¿Ya? Provisión de impuestos a la renta más abajo. Y después el capital pagado. Y después las patentes comerciales, que dijo que parece que sí. Bien, ese fue. Y yo pensé que sí, yo estaba conmigo. Sí. Yo lo conté. Vamos a buscar aquí el artículo 20. Sí, pero aquí lo leemos todo. Ya, chiquillos, ¿se ve bien ahí atrás? ¿Ves? ¿Sí? Ya, chiquillos, leamos. Dice acá, artículo 20. De hecho, aquí en el artículo 20, si es que no me equivoco, parte el tema de la primera categoría. Entonces ahí dice el tema del impuesto a la renta de las empresas. Y dice, establezcase un impuesto del 25%. Y ahí está la cuestión que te dice que el impuesto puede ser crédito. Ahí está la cuestión de la integración tributaria. Establécese un impuesto del 25% que podrá ser imputado a los impuestos finales. ¿Cuáles son los impuestos finales? Los impuestos que paga la persona natural. Global complementario o adicional. ¿Cierto? Si eres un 14 de 3, págate un 25, y si eres un 14A, te pagas un 27, sin perjuicio de lo que se establezca en resoluciones o en circulares que cambian las tasas, pero no cambian la lógica de lo que sigue. La red 1, se pagará un 27%, 1, o sea, van a tener que pagar un 27% ¿sobre qué? Sobre la renta de los bienes raíces en conformidad a las siguientes normas. Si tú tienes un bien raíz, ¿cierto? Y te pones a trabajar en el bien raíz, vas a tener que pagar un impuesto a la renta, solo por el hecho de obtener una renta que se derive de la explotación o uso del bien raíz. Dice acá, tratándose de contribuyentes que posean o exploten. ¿Qué significa que exploten? Que trabajen, que generen renta, que generen ingresos.
se grabará la renta efectiva de dichos bienes. Dice acá, en el caso de los bienes raíces agrícolas, ¿en qué caso? Bienes raíces agrícolas. Del monto del impuesto, ¿de qué impuesto está hablando? Del 27%, porque eso me está diciendo. Tú vas a tener que calcular un 27% de cuando generes renta de la explotación de bienes raíces. ¿Quiénes pueden generar renta de la explotación de bienes raíces? Los ganaderos, los que son agricultores, ¿cierto? Los que tienen un terreno, plantan manzana, plantan almendras, las venden. ¿De dónde sacan la plata? De la explotación del terreno. Dice acá, en el caso de los bienes raíces agrícolas, del monto del impuesto, ahí se colocaba del referido impuesto, ¿cierto? Del impuesto de categoría, como para que quedara más sensato. O dice de esta categoría, cuarto leo. Podrá, mira lo que dice ahí, podrá rebajarse, ¿qué dice? El impuesto territorial. Entonces, ¿qué nos dice esta cuestión? Que el impuesto territorial es no es gasto aceptado, porque miren esta palabrita, del impuesto de esta categoría. Podrá. O sea, le vamos a rebajar el impuesto territorial al impuesto a la renta. Entonces, no es un gasto, es un crédito, porque la rebaja la estamos haciendo directamente al impuesto. Si la rebaja es a la base, es un gasto. Si la rebaja es al impuesto, es un crédito. Entonces dice acá, del monto del impuesto de esta categoría, ¿de qué categoría es esta cuestión? De la primera. El monto del impuesto de esa categoría entonces podrá rebajarse el impuesto territorial pagado por el periodo al cual corresponda la declaración de renta. Solo tendrá derecho el propietario o usufructuario, el que ocupa la cuestión sin pagar, ¿cierto? No el arrendatario, ¿cierto? Si el monto, ¿se acuerdan que en algún minuto yo les dije a ustedes, oye, se hablan de crédito? El crédito, donde aparezca el artículo que te habla del crédito, te va a decir si es que tiene derecho o no a devolución. Sí. Y aquí el mismo artículo te dice, si el monto se rebaja, ¿de qué rebaja estamos hablando? Del impuesto territorial, ¿cierto? Contemplada en este párrafo, excediere el impuesto aplicable al impuesto a la renta, dicho excedente no podrá imputarse. No podrá imputarse a otro impuesto, ni tampoco podrá solicitarse su devolución. Es decir, tú tienes que pagar un impuesto de 1.000 pesos, pero el impuesto territorial que tú pagaste durante el año fue actualizado de 1.500. Entonces tienes que pagar 1.000, pero ya pagaste 1.500, lo imputas, te van a quedar 500 a tu favor. ¿Esos 500 los puedes utilizar? No. ¿Los puedes pedir a devolución? No. No necesariamente, esa no es la razón, sino la razón es simplemente porque lo determina la ley. Porque el 33 bis o el gasto de capacitación, el gasto de capacitación, si te queda a favor, eso te lo devuelve. Eso te lo devuelve. Y el gasto de capacitación tú lo pagaste y el impuesto territorial tú lo pagaste. Muy bien, no estamos mintiendo. ¿Cómo está Quiero creer que pero no me queda claro, esto es solamente para los bienes de uso agrícola, ¿cierto? Chiquillos, ¿de qué data o de qué se trata el giro de la empresa que nosotros estamos trabajando? Contenedores. ¿Hijo no? Producción y comercialización de estructuras metálicas. Sí, Eso es contar. producción. Hola, deme un minuto, yo salgo. ¿Ah? ¿Ya pasó? Ya que no vienen a hacerme consulta, chiquillos, lo que dice Karina es cierto. El tema del crédito que uno se empieza como a alegrar con esta cuestión, no, tengo una cuestión para rebajar el impuesto, pero está limitado. Es solamente para el caso de los bienes raíces agrícolas, que es cuando la persona trabaje la tierra, ¿cierto? Y acá no aplicaría. Pero sí debemos tener en cuenta esa cuestión, porque si nosotros nos llega un contribuyente que es agrícola,
A esa persona le van a cobrar el impuesto territorial. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros con ese impuesto territorial? Pero tenemos que hacer la evaluación. Si es que el impuesto territorial lo dejamos como gasto, porque puede ser gasto, o lo dejamos como crédito. Y en este caso, que no es un gasto. Sí, pues es un gasto. Y es un gasto aceptado. Es un gasto aceptado. En este caso. Claro, ¿y por qué es un gasto aceptado, chiquillos? Cuando a ustedes se les pregunte respecto a un gasto aceptado, tienen que responder siempre en base a estos requisitos, chicos. Ahí, en eso que está pintado en azul, mire, eso es textual de la ley de la renta. Si uno lee solo eso y no se marea con el artículo, con el inciso, con el siguiente y lee el otro número, solo eso dice, ¿cómo se determinará la renta bruta? La renta bruta se determinará deduciendo todos los gastos necesarios para producirla. Entonces ahí tenemos un primer requisito, el gasto tiene que ser necesario. Y ahí te explica, te dice ya, pero ¿qué es un gasto necesario? Un gasto necesario es aquel que tiene la aptitud de generar renta en este ejercicio o en futuro ejercicio y se encuentren asociados al desarrollo, interés o mantención del giro. Eso que está pintado en celeste es lo mismo que decir que el gasto es necesario para generar renta. Entonces, por ejemplo, si la empresa tiene un bien raíz y lo arrienda, como no es necesario para su actividad principal, no podría rebajar el impuesto territorial. Es que si recibe ingresos de arriendo, Sí. es una actividad. Ya, independiente que no sea como su giro principal. Pero si tú te dedicas tienes cualquier cuestión y arriendas un bien, tienes que estar habilitado para ese efecto. Entonces vas a recibir un ingreso por ese arriendo, tienes que tributar y vas a poder descontar los gastos, salvo que lo pague el arrendatario, porque ahí tú estás recibiendo el tema de un ingreso. Claro, ¿Cierto? ya. ¿Qué significa que un gasto sea necesario para generar renta que tiene la aptitud? ¿Qué significa que tenga la aptitud, que tenga la capacidad de generar renta? Y aquí es el ejemplo que hablábamos con Karina en el taller de renta, en el taller tributario, o en algún minuto lo tocamos acá también de forma general, que es que el socio va a otro país y se pone a estudiar alemán. ¿Para qué? Para ir a conversar con los socios en Alemania y ampliar la línea de producción. Pero va, aprende el curso y después no está ni con los alemanes. Entonces, fue, viajó, aprendió alemán, pagó, pero no llevó a cabo el negocio. Entonces, ¿ese gasto produjo renta? No. Y la ley no dice que el gasto necesariamente tiene que producir renta, sino que el gasto tiene que tener la aptitud. Entonces, en el minuto 1, cuando decidiste ir viajar, el tema era para generar renta. Que después las cosas no se hayan dado, perdió la aptitud. ¿Vale? Sí, pero eso pasa mucho, por ejemplo, las empresas cuando quieren ampliar líneas de producción también mandan a la persona a capacitarse y ven si es viable o no, pues porque eso O hacen estudios. Claro. Y después los mismos estudios te dicen, ¿sabes qué? No, aquí no. ¿Cierto? Claro. Ya. Otro requisito es, obviamente, que no haya sido rebajado por el artículo 30. ¿Por qué? Porque si tú rebajas algo por el artículo 31, es gasto. Pero si rebajas algo por el artículo 30, es costo. ¿Cierto? O sea, para una panadería, ¿qué es gasto? La benzina o la electricidad que tú le pones a las máquinas. ¿Cierto? Para una panadería, ¿qué es lo que sería costo? La harina. ¿Cierto? Ese es otro requisito. Otro requisito, que esté el gasto pagado o adeudado. Entonces, ¿por qué nosotros solemos agregar los gastos que están provisionados? ¿Por qué? Porque la ley de la renta en el artículo 30, entendamos que esto es el artículo 30, te dice que el gasto tiene que estar pagado o adeudado, no provisionado. Yo me llegó la factura de la luz en diciembre y la pago en enero. La factura de la luz en diciembre, ¿es gasto?
Porque Me llegó la factura de la luz en diciembre y no la pagué. La pago en enero. ¿El gasto es aceptado? Sí, pues, porque me llegó la factura. Sí, pues, está Debo, ¿cierto? Pero es gasto del ejercicio la luz que tengo que pagar en marzo del otro año. No, porque ni siquiera se ha realizado el gasto. profesor, que esto igual es para este tipo de regímenes, porque el 14, el de 3, ahí son solo... Ah, claro, el 14 de te le sacaste, ¿no? Eso. Y todo lo otro. Todo lo mismo. Dice, obviamente que el ejercicio tiene que haberse ocurrido o haberse manifestado en el ejercicio comercial por el año, lo que yo les decía. Yo no puedo descontar en 2022 los gastos que voy a pagar en marzo de 2023, salvo que estén devengados, pero si lo ocurrieron en otro año no los puedo practicar, mandar a gasto en otro año. Y el último requisito es Voy a la cabeza. que se justifiquen en forma fehaciente. ¿Qué quiere decir eso? Que haya documento. ¿Por qué razón? Y esto fue una de las preguntas que yo les dejé la semana pasada. ¿Por qué razón las multas fiscales se agregan a la RLI? Porque no cumplen uno de estos requisitos. ¿Las multas fiscales están pagadas o están adeudadas? Sí. Entonces cumplen ese requisito. ¿Tienen un documento fehaciente? Obvio, si el mismo servicio te manda la liquidación y el giro. Entonces cumple con ese requisito. ¿Ocurrió durante el ejercicio? Sí. Las multas fiscales ya cumplen con 3 requisitos. Pero hay uno que no cumple. No tienen aptitud. La actitud. O sea, ¿de qué te sirve pagar una multa? O sea, al fisco le sirve, pero a la empresa. Claro, una mala estructura. ¿Qué requisito no cumplen las multas fiscales? No tienen aptitud. Que no es necesario para producir renta. ¿Qué requisito no cumplen los gastos sin respaldo? Que Que no tienen justificación fehaciente. ¿Qué requisito no cumplen las provisiones? No son pagadas adeudadas. ¿Se entendió? Sí. Bien, Esta es la manera con la que yo estudié la ley de la renta, la misma que ustedes. No es la misma, sí. Es la misma, chiquillos, ¿por qué? Porque si uno lo lee aquí de la ley, es súper fome. Sí. Y ahí concordamos. Si leer la ley es súper fome, para cualquier persona. No, y es enredada, profe, aparte de ser fome, enredada, porque dice, como dice el artículo tanto, que... Te manda, como que te agarra para el Sí. deseo. Estás leyendo el 30 y te dice, pero léete el 29, te lees el 29, léete el 17, y así partes del 1 de nuevo. Y tienes que leer todo para leer. Chiquillos. Cuando regrese no sabes qué le... Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta con las contribuciones? Cuando estemos frente a una empresa que sea agrícola, que trabaje la tierra y pague contribuciones, las contribuciones podrán ser un crédito. Porque la ley no decía son, la ley decía podrán. Entonces el socio tiene que evaluar si es que las contribuciones las utiliza o no como crédito. Suponga que mañana tenemos una empresa que se dedica a plantar manzanas y aparece ahí el impuesto territorial. Eso es lo que tiene que hacer usted. ¿Ah? Raya para la suma. Les voy a dictar ahí el procedimiento. Ustedes lo tienen que hacer. Suponga que esta empresa no es agrícola. Bueno, no lo suponga. Esta empresa en realidad no es agrícola. ¿Ya? Esta empresa no es agrícola. Por tanto, el único tratamiento tributario de las contribuciones es que se quede ahí. Es que se queden ahí donde están. ¿Y dónde están? ¿En qué columna están? Están en pérdida. ¿Cierto? Para una empresa que no es agrícola, las contribuciones son pérdida. Eso es todo. Eso es todo. Para una empresa que no es agrícola, las contribuciones son pérdida. Entonces vamos a tener dos situaciones en realidad. Una es que si la empresa las contabilizó, ahí se queda. Nada se hace. Pero si la empresa no las contabilizó, se deducen en la RLI. ¿Vale? Entonces, vamos a darle aquí en alguna parte para que tengamos la misma notación. Empresa no agrícola. Impuesto territorial es gasto. 1. Si está contabilizado el gasto, obviamente, no se hace nada. 2.
si no está contabilizado, se deduce. Porque en cualquiera de los dos escenarios, el efecto es que tiene que disminuir. Si la empresa la contabilizó, ahí está disminuyendo. Y si la empresa no la contabilizó, tiene que disminuir mediante deducción a la RLI. ¿Se entendió lo que dijimos, no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Preguntas? Ahora, ¿cuál sería el escenario para una empresa que es agrícola? Uno, lo puede considerar como gasto. Aplicarían los dos puntos anteriores. Eso es un escenario. Si tú eres una empresa agrícola, el impuesto territorial tú lo puedes contemplar como gasto. Entonces va a pasar lo mismo. Si está en gasto, no hace nada. Pero si no está en gasto, usted lo deduce. Y la otra situación que se puede dar en una agrícola, dos, que sea utilizado como crédito contra el impuesto de primera categoría. Por tanto, y se van a dar otras situaciones. Si está en pérdidas, se agrega reajustado. Si no está contabilizado, solo se ya, ahí está el tema. Ahí está el tema. Una cosita nomás, que la ley dice que el impuesto territorial se puede utilizar como crédito, se nos abre un mundo. Y solamente se nos abre el mundo no por una cuestión tributaria, por una cuestión contable. ¿Qué hizo la contabilidad? Lo contabilizo contra impuesto, lo actualizo. Sí, ahí dice, se imputa el impuesto actualizado, el impuesto territorial actualizado. ¿Vale? Siempre se reajusta los precios. Si no es agrícola, solo gasto. ¿Gasto por qué? Porque la empresa lo contabilizó en pérdida, no hago nada, o nunca lo contabilizó, cosa rara, nosotros no descontamos la RLI. ¿Cierto? Si es agrícola, puede pasar lo mismo, o que sea crédito. Y si es crédito, la empresa la tenía en pérdida, no puede estar en pérdida, porque si va a estar en pérdida, rebaja la utilidad y después rebaja el impuesto. No puede rebajar por dos lados, solo por uno. Entonces lo agregas para que no rebaje la base y lo rebajas al impuesto. ¿Cierto? Y si no estaba contabilizado, no haces nada en la RLI, solo lo rebajas al impuesto. ¿Preguntas? ¿Preguntas? En el RETRE, si eso es para calcular la RLI, porque la ley nos diría. No, porque lo que va en el RETRE es el impuesto de la RLI. Solamente eso será crédito. Exacto. Ya, chiquillos, nos queda poquito balance. ¿Las horas extras tienen algún tratamiento tributario? No. Nada. Nosotros, con el tema tributario, tenemos que ver si las horas extras cumplen la normativa legal. Y ahí hay una notita, en todo caso. Sueldo base, gratificación, movilización, colación, leyes sociales. ¿Qué son las leyes sociales? Las cotizaciones previsionales, el aporte patronal. Eso son las leyes sociales. El aporte patronal. El CIS, la mutual y el seguro asistencial. Multas e intereses. Ese sí que sí. Comisiones pagadas. Si son coemisiones. Comisiones pagadas, ¿tiene algún tema o no? No debe ser que remuneración. Depreciaciones, Sí. impuesto a la renta. Sí. Las comisiones tienen una nota en todo caso, ¿no? Porque siempre que hay comisiones, la empresa debería pagar la famosa semana corrida. Y como cuenta contable, entonces lo que pudo pasar es que la empresa contabilizó las comisiones y la semana corrida en una pura cuenta. Pudo haber pasado eso. Ahora, para el detalle que tiene la empresa, como que no es muy pertinente.
¿Sí o no? Ahí estamos bien, compramos. Veamos los datos. Dice acá, observaciones. Leemos la notita y ustedes van diciendo y en conjunto lo que debemos hacer. Alejandra, ¿qué dice la nota 1? Pongan atención. Por política, el dinero disponible en efectivo es depositado en la cuenta corriente al final de cada mes. Por política, entonces la empresa no se queda con plata en efectivo. Veamos el balance. ¿Tenía la cuenta caja o no? Sí. ¿Tiene saldo la caja? No, está saldada. Sí. Entonces, ¿la plata dónde debe estar? En el banco. Mueve mucha plata en efectivo esta empresa. Mucha plata en efectivo y poco diluvio electrónico. Esa notita, ¿qué hacemos con esa notita nosotros? La leemos. Y es lo único. No, me duele la cabeza, güey. ¿Ah? Es lo único, porque es un dato que no tiene mayor incidencia. ¿Cierto? En otras palabras, sería un dato irrelevante. Para efectos tributarios. Irrelevante. No tiene Porque incidencia. dice cobranza. Si fuera preocuparse de El aula. La otra. Dos. Vicky, dos. Dice, la sociedad presenta gestión de cobranza al 100%. Eso es una utopía. Pero veamos, deudores por cobrar, cuentas comerciales, carteras, clientes. Voy a hacer un vocabulario. También está saldado. También está saldada, entonces quiere decir que todo lo que vendió al crédito, todo lo recaudó, ¿cierto? Entonces tiene que estar aquí algún bono de reconocimiento al área de cobranza. Ahí están las comisiones. Ahí están las comisiones. Entonces, dato 1 y dato 2, totalmente inverosímiles. Tres. Tres, aquí empiezan a hablar de los reajustes. Dice, la corrección monetaria de los retiros es tal cantidad de plata. ¿Qué hacemos con la corrección monetaria de los retiros? El camino es, en RLI agrego la corrección monetaria del retiro, ¿cierto? En CPT descuento el retiro sin corrección monetaria. En RLI solo agrego la corrección monetaria de los retiros, estamos hablando de los retiros. ¿Vale? En RLI agrego la corrección monetaria. En CPT descuento el retiro nominal, histórico, sin reajuste. Solo el retiro en bruto, el que aparece en el balance. Y en la razonabilidad tengo que descontar el retiro histórico más reajuste, es decir, actualizado. ¿Ya? Ese sería como el tratamiento de los retiros en RLI, CPT y razonabilidad. La primera que me dio. No voy a pausar, pero. Eso es lo que se hace con los retiros. Entonces, cuando a alguien le pregunte en un examen, en algún portafolio, en una prueba, en cualquier parte, oye, ¿qué hago con los retiros de la RLI? Solo la corrección monetaria. Si es que el retiro está en activo, porque si el retiro estuviera en pérdida, ahí el contador ya... Claro, y el retiro no es pérdida. Es una disminución del patrimonio en todo caso. El CPT, solamente el retiro se descuenta valor nominal. ¿Por qué? Porque estamos ajustando el balance, y en el balance están sin corrección monetaria. Y en la razonabilidad nosotros tenemos que descontar el valor de los retiros, pero actualizado. ¿Por qué se hace esa cuestión? Porque nosotros en la razonabilidad vamos a agregar la RLI, y la RLI tiene la corrección monetaria de los retiros. Entonces tenemos que descontar los retiros, pero con el reajuste que está en la RLI, por esa razón. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Sí, perfecto. Sí, Claro. ¿Al fin? Sí. Lista. No dije por fin. sí, lo dijo. Fue una prueba. Reajuste la foto.
5. Reajuste de los reajuste de los ppm. Reajuste de los ppm, y en esencia el reajuste de los activos tiene la misma suerte, ¿cierto? Agregamos todas las correcciones monetarias a la RLI y descontamos los activos en el balance, en el CPT a valor histórico, porque allá no hay RLI, no hay corrección monetaria, no hay reajuste, ¿ya? Entonces aquí el dato que vamos a anotar, chiquillos, usted anote en la guía en papel, coloque ahí, agregar a la RLI, artículo 41 o artículo 30 y tanto, 31, 32, 32. ¿Cómo hago así la hoja? Ya, chiquillos, ahí está el tratamiento de los reajustes, ¿cierto? De las correcciones monetarias. El punto 8 dice: el costo de venta se determina en función del artículo 30 de la Ley de Impuesto a la Renta. ¿Qué hacemos con eso entonces? Eso es un dato totalmente necesario en todo caso, ¿eh? Porque nos da plena tranquilidad, nos da una suerte de certeza de que el valor que está en el balance es lo que es, ¿cierto? ¿Cuál es? ¿Cuál está hablando? Es razonable, ¿Cuál? ¿ya? Se tiene una suerte de certeza moral, ¿ya? Del capital también. Dice acá, punto 9, las contribuciones se pagaron 4 veces en el año. Y de hecho las contribuciones se pagan 4 veces en el año, ¿cierto? Si la empresa hubiese sido, pongan atención, si la empresa hubiese sido agrícola, el pago 1 se reajusta por el mes de pago 1, el pago 2 por el mes 2, el pago 3 por el mes 3, ¿cierto? Pero acá como las contribuciones son gastos, no se actualiza, o sea, queda ahí inerte nomás, sin reajuste. 10. La empresa tiene como política el pago del sobresueldo con un recargo del 60%, según consta en cada contrato de cada colaborador. ¿De qué nos están hablando ahí? De las horas extraordinarias, ¿cierto? Las empresas pueden pagar un 60% de horas extra, el recargo un 60%. Sí. ¿Cuál es el mínimo legal a pagar según la ley laboral? 50. ¿Y si paga más, qué pasa con ese exceso? Nada, siempre y cuando conste por escrito. Esa es la regla. Porque la ley pone mínimo en ese tema, pero no te pone máximo, ¿cierto? De hecho, hay horas extras que se pagan al 100% cuando son nocturnas y son un horario definido, ¿cierto? Punto número 11 dice acá, la empresa paga gratificación del artículo 50 del Código del Trabajo. ¿Cuál es esa gratificación? Que pagan mensuales. Más fuerte de la mano. Con la 9 tampoco, con la 8 tampoco. Profesor, consulta en el caso de que no esté escrito un contrato, Sí, y paga el 40%. la diferencia. La diferencia, lo que excede de lo legal, solo el 10%. ¿Ya? Y ahí tenemos que meternos a calcular en la hora extra, a segregar todo eso. Eso no va a pasar. ¿Cierto? En la prueba no, pero probablemente en la realidad. Ah, sí. Sí, entonces sí. da lo mismo. Estamos en el presente. ¿Cómo? Lo llamo. Chiquillos, pongan atención. Si una hora normal, suponga usted que la hora normal, la hora hombre normal vale 5.000. ¿Cuánto es la hora extra según la ley que debe costar? Eso por 1.5. Entonces la hora tiene que costar 7.500. Si aquí la hora extra te la pagan a 9 lucas, ¿cierto? Si la hora extra te la pagan a 9 lucas y no hay un respaldo que acredite el porcentaje en exceso, ¿cierto? Eso menos eso son 1.500. Son 1.500 van a tener que verse afectados con un 40%. Es lo mismo que indemnizar de forma voluntaria. Y si, por ejemplo,
ejemplo, también hay un tope de horas extras por trabajador. Si excede la cantidad, No, también. esa cantidad nunca se respeta, son Ya. 2 horas al día nomás. Pero La- ¿por qué lo las Gracias. empresas, los trabajadores que están dedicados a sistemas, yo trabajé haciendo esto, yo hasta las 8 de la mañana prueba haciendo esto. Dormía hasta haciendo esto. le creo? No, alguna. ¿Pero en qué eras trabajando? Era una empresa que se dedicaba a procesadora de alimentos, ensalada. Entonces antes el boom de la ensalada era más que ahora. Ah, yo igual en un call center. ¿Sí? Y de hecho, uno cuando desconocía estos temas, uno cree que su sueldo lo alimentaban a la extra. Que en esa empresa pagan el mínimo. Sí. No sé, uno decía gano más, sea por ahí. Pero él dijo, la hora otra. Chiquillos, pongan atención. Punto 8. Me dice que el costo de ventas es del artículo 30. Eso no es que sea un dato sin sentido, sino que más bien da una suerte de tranquilidad. Propicia certeza. ¿Ya? Las contribuciones se pagan 4 veces al año. Eso que hay en esta es la contabilidad, no hacemos nada. ¿Ya? No tiene mayor incidencia. No tiene mayor incidencia, exactamente. ¿Por qué? Porque esta empresa no es agrícola. Una utopía. Dice acá, chiquillos, 10, la empresa tiene como política de pago que paga el 60%. Si está por política, está muy bien. ¿Cierto? La empresa paga gratificación del artículo 50, paga gratificación mensual. Está bien, po. Se libera de pagar la gratificación anual, que es la realmente exigida. Y la gratificación mensual tiene su cálculo en base anual también. Dice acá, 12. Las multas e intereses corresponden a un giro realizado por la Dirección del Trabajo, dado el incumplimiento de la normativa laboral. ¿En qué incumplió la persona? Dice, esto, dado que la empresa omite, inhibe, no realiza el pago de ¿qué? De la semana corrida. La semana corrida se paga toda vez que hay comisiones. Toda vez que un trabajador tiene por día o por mes sueldo variable, le corresponde la compensación del domingo. Esa es la semana corrida. Entonces acá la empresa no aparecía en el balance, ustedes se dan cuenta. Entonces el fiscalizador vio, muéstrame los papeles, no está, listo, multa. A la fecha de cierre no se ha regularizado este haber, porque la semana corrida es un haber imponible o no imponible. Imponible. ¿No imponible? 50-50. La multa se cursó en diciembre. Entonces, ¿hay que reajustar la multa? No. La depreciación. En relación al punto 12, si la empresa, o sea, el punto 11, si la empresa tiene contemplado gastos por gratificación, pero el año anterior tuvo pérdida, eso no tiene nada que ver. No. Es que si tiene pérdida está liberada. Pero y si lo hace igual, no Es da lo mismo. voluntario. Ah, ya, perfecto. 40%. Entonces es un gasto rechazado. Gasto rechazado porque está fuera de lo que dice la ley. Pues si la ley obliga a gratificar a aquellas empresas que son no fundaciones, no es la cuestión de ONG, sino que persiguen fines de lucro, pero además que tienen lucro. Claro, entonces por eso era mi duda si tenía pérdida, porque como ese es un gasto que se hace anual y muchas veces la empresa llega a fin de año y se dan cuenta Claro. de De la hecho, pérdida. esa es la utilidad, no es la del balance, pero tampoco es la RLI. Porque la RLI con algunos ajustes, claro. Claro. Sin depreciación acelerada, sin las pérdidas de años anteriores. La misma ley laboral, el artículo 50, te dice cómo se calcula. 47, perdón. Dice acá, la depreciación tributaria normal es de 6 palitos. Y las máquinas se adquieren en diciembre. ¿Qué quiere decir que las máquinas se adquieren en diciembre? Que no se corrigen y que no se deprecian. Sí, porque depende de qué fecha de diciembre. Probablemente se pueden corregir porque si se compraron el 14 de diciembre, se deprecia un mes. Pero no se corrige. Porque la variación no es de un mes al mismo mes, es de un mes a otro. ¿Ya? Dicho eso, entonces, chiquillos. Disculpe, y si yo la compré los últimos días del mes, no corrijo, no ocupo depreciación, pero puedo ocupar perfectamente el 33. Sí.
Y de hecho tienen que ocuparlo en ese año. Por eso, aprovecho. Muy bien, muy buen alcance. ¿Eh? Si yo compro la maquinita justo el 28 de diciembre, ¿ya? Para día no sé. Compro la maquinita, no la corrijo, no la deprecio, pero sí tengo el derecho a utilizar el ¿ya? Ya, chiquillos, entonces realicemos la RLI rapidito. Resultado financiero, vamos a buscar siempre la utilidad del balance. La utilidad en el activo, en el pasivo, en la misma cuestión. Entonces cualquiera puede buscar, si me entregan un balance, voy al activo, busco la utilidad. Agregados. ¿Qué teníamos que agregar según los antecedentes que nosotros habíamos visto? No, pero según balance. La nota lo para, ¿qué vamos a ver primero? Deudores por ejemplo marcado. Pero había que ir a ver si Pero no salía. había nota con los deudores, pero No no decía que pensaba. estaban. Cuentas particulares socios. Si vemos el balance, claro, esa sería la primera Cuenta cuenta particular. cuenta particular socio. Corrección monetaria PPM. ¿Qué más? Corrección monetaria retiros. Corrección monetaria de terrenos, software. Corrección monetaria terrenos. Software. Impuesto renta, muy bien. Corrección monetaria maquinaria, no porque es diciembre. ¿Qué más? ¿Qué más? Multas e intereses de carácter fiscal. ¿Qué más? La cuenta particular. Depreciaciones. ¿Qué más? La están sacando ustedes. ¿No? Esa se perdió, ¿no? ¿Qué más? Agregados. ¿Qué más? ¿Quién dijo depreciaciones? ¿Quién dijo que se agregaban las depreciaciones allá del cielo, no? ¿Por qué se agregan las depreciaciones? ¿Por qué se agregan las depreciaciones, Giselle? ¿Sí? Listo. Listo. Porque es un cálculo que no está amparado bajo los parámetros de la ley. ¿Cierto? Es un cálculo financiero, chao. Cualquier cuestión financiera, y anoten eso allá, cualquier cuestión financiera se le dice chao en la RLI. Si la cuestión financiera está en pérdida, ¿cómo le digo chao en la RLI? Lo agrego. Si la cuestión financiera está en deducciones, perdón, si la cuestión financiera está en pérdidas, en el balance, ¿cómo le digo chao? Ajuste financiero, cualquier ajuste financiero, si el ajuste financiero está en pérdida, ¿cómo le digo chao en la RLI? Mediante un agregado. Si el ajuste está en ganancias, ¿cómo le digo chao en la RLI? Deducciones. Cuando hablamos de ajuste financiero nos referimos a la NIC 2, a la NIC 16, a la NIC 36, a la NIC 38, a la NIC 40, a la NIC 41. Achuecha, ¿qué esas son las NIC que tienen ajustes? Acuérdense que ustedes, por idea de algunos integrantes de este curso, el semestre pasado hicieron presentaciones de las NIC. ¿Fue por idea de nosotros? Fue por idea de algunos. Y me entregaron algunos folletos que eran muy buenos. Yo tengo el folleto de la NIC 2, tengo el folleto de la NIC 7. Mándeme porque yo no tengo. Lo hicimos, pero no me acuerdo. Ya, esa es la forma entonces de sanear un ajuste, pongan atención. Esa es la forma de sanear un ajuste en la RLI. No puedo ir al balance y ajustarlo. No puedo. ¿Qué cuentas son las, cómo se materializan los nombres? Superávit, deterioro, ajuste NIC. Esos son los nombres clásicos. Ustedes lo ven y entienden y dicen chao. Ya, ¿hay más agregados o no hay más agregados? Echémosle una ojeadita al balance. ¿De quién está buscando la hoja?
Pero da lo mismo, ya revisamos. Para ver si tenemos que agregar algo, lo que tenemos que analizar son las cuentas de pérdida. Entonces nos vamos a pérdida y filtramos. Filtramos las pérdidas. ¿Costo hay que hacer algo? No, porque estaba con el artículo 30. ¿Gasto hay que hacer algo? ¿Honorarios? ¿Hay que hacer algo con los honorarios? ¿Hay que hacer algo con los finiquitos? ¿Había alguna nota o no? No había nota. ¿Hay que hacer algo con los viáticos? ¿Con la electricidad? ¿Patentes? ¿Contribuciones? En este caso no. ¿Remuneraciones? Nada. ¿Multas? ¿Hay que hacer algo con las multas? Ya las habíamos agregado. ¿Comisiones pagadas? ¿Depreciaciones? Ya estaban. ¿E impuesto renta? Ya está. Entonces, de la óptica de las pérdidas, ya hemos sacado todo lo que no es pérdida. Desde el punto de vista tributario. Veamos ahora las ganancias. Tengo que ajustar las ventas. Aquí, si se dan cuenta, tengo ventas nuevas. Entonces, ¿las ventas se tienen que ajustar? No. Nos vamos a los datos y decimos nosotros, deducciones. ¿Qué vamos a deducir? Primera deducción. CPI, muy bien. Segunda deducción. Listo. Tercera deducción. No hay dividendo. Cuarta deducción. Quinta deducción. No hay más. No hay más. Entonces aquí lo que debemos anotar son los valores. Ayúdenme aquí con los valores. Ahora méteme aquí. Me dio frío, es mala que yo. ¿Todos tenemos eso, chiquillos? Pero pide, ¿cuánta va a pedir? ¿Quién es futbolero aquí? ¿Futbolera? ¿Nadie? Entonces, ¿nadie sabe cuánto vamos perdiendo? 1-0. Sí. Hay una apareció. Una de esas. ¿Y por qué no queríamos empezar la renta? Aparecen. ¿Está en el balance? Son 6 millones, no lo puso. Multas y depreciación. Profe, le importa la renta, se equivocó. O sea, lo fue a buscar mal. Chiquillos, falta algo más. Calculemos la RLI. Ayúdenme a calcular aquí la RLI. ¿Quién tiene algún valorcito? 90 palos, 80 palos, 91. 91 millones, 360. 360. Ya. Necesito, ¿cierto? Una dinámica cortita. Que me den, o que ustedes anoten, no esto solamente en el cuaderno, sino que anoten el concepto y el motivo. ¿Por qué agregamos el motivo? O el artículo.
¿cierto? ¿Por qué se agrega a la partida? Entonces, démosle ahí una explicación. Corrección monetaria del PMP, del PPM. Corrección monetaria del PPM. Corresponde a un ingreso tributario no contabilizado. Vamos a hacer ahí explicaciones cortitas, ¿ya? Corresponde a un ingreso tributario, corresponde a un ingreso tributario no contabilizado. Punto seguido. Según artículo 17 es no renta. Corresponde a un ingreso tributario no contabilizado. Punto seguido. Según artículo 17 es un ingreso no renta. Sin embargo, no obstante, por ende por lo cual, el artículo 17 lo deja como no renta. Y si nosotros vamos a leer el 17, te dice que es no renta, ¿cierto? Sin embargo, no obstante, o sin perjuicio de lo anterior, como usted quiera, ¿cierto? El artículo 29 lo deja afecto. El artículo 29 lo deja afecto para aquellas empresas. Esta es la condición, ¿eh? El artículo 29 lo deja afecto para aquellas empresas que determinan renta con contabilidad completa. El artículo 29 lo deja afecto para aquellas empresas que determinan renta efectiva, por lo que le haya servido, con contabilidad completa. Y ahí hacemos una pequeña idea nomás porque es ahí. Renta. Ya, chiquillos, pongan atención. ¿En serio, profe? Entonces las personas que tienen contabilidad simplificada no tienen que ingresar. ¿No? La renta resulta tiene que tributar por la corrección monetaria de los PPM. No, porque no es renta efectiva. Chiquillos, raya para la suma. La corrección monetaria de los PPM por regla general es no renta. Si uno lee la ley de la renta, miren, vamos a buscar la ley de la renta. Como que sí. Es algo así como dicen ustedes. ¿Ah? Yo te digo que no, pero después te digo que sí, después me arrepiento. Es como que la ley la escriben por parte. ¿Eh? Sí. Ahora no parte tú, no, pero no estoy de acuerdo contigo. Es un trabajo mal hecho. Chiquillos, lean ese numerito. Artículo 17. El artículo 17 cuando parte te dice que darán como ingreso no renta las siguientes cuestiones que a continuación se tipifican. Y aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el 28. Y te dice acá el monto de los reajustes de los pagos provisionales que haga una empresa. Entonces, el reajuste de los PPMs, que es un ingreso no renta, sin perjuicio de lo que diga el 29. Y el 29 te dice, ¿sabes qué? Aquí es no renta, pero si tú eres una empresa que hace balance, ahí es renta. Eso lo dice el 29. Por esa razón, se agrega... ¿Cómo el 29 no es el... Si ustedes leen el 29, esto creo que ya lo había leído. Sí, porque yo también el artículo 29. Por eso me caí. Miren, el 29 te dice, constituyen, que es cuando tú partes la RLI, cuando a uno le enseñan a calcular renta líquida, te dicen el artículo 29 es muy importante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque forma la base legal de aquellos elementos que tienen que estar formando parte como ingresos, lo que suma la RLI. Dice ahí, constituyen los ingresos brutos por aquello que tú tienes que tributar. Todos los ingresos derivados de la explotación de bienes, lo que está en el artículo 20, por lo que te iban a cobrar el 27%, lo que tú ganes, a excepción de los ingresos que no constituyan renta, es decir, todos los ingresos tienen que estar acá, menos los del 17. Entonces los del 17 quedan fuera, pero el PPM estaba allá, entonces queda fuera. ¿Pero por qué lo agregamos? En los casos de los contribuyentes que estén obligados
a llevar, según la ley, contabilidad completa y nosotros hacemos balance, lo que había que dar un balance. Entonces esta persona está obligado, o bien puede, la ley lo deja abierto. Ahí también se considerarán dentro de los ingresos brutos el número 28 del artículo 17. ¿Y qué era el 28? La corrección monetaria de los PP. ¿Vale? Explicado entonces por qué se agregan la corrección monetaria de los PP. Cuando a usted se le pregunte entonces en el examen, porque a más de algunos le va a aparecer esta pregunta, oye, ¿por qué se agrega la corrección monetaria de los PPM? Usted no me puede decir por qué un activo que aumenta. Porque ya tiene sustento legal para responder con el PIB. ¿Ah? Ahora, pregunta, ¿por qué se agregan los retiros? Búsquele el artículo ahí. Denme un minutito, busquen el artículo. 32. Con el examen, Sí, era eso. ¿Llegaron el artículo, chiquillo, no? ¿Sí? ¿Camila? Está como ahí. Como estos filósofos griegos. Como Sófocles. Coge el artículo. Chiquillos, miren, el tiempo siempre apremia. ¿Por qué se agregan los retiros? ¿Por qué se agregan los retiros? Los retiros se agregan más bien que por una lógica que la tiene, se agregan por una ordenanza. ¿Cuál es la ordenanza? Lo que dice la ley. ¿Dónde? ¿En qué parte? En el artículo 32, número 2, letra A. Dice ahí, se agregarán a la renta líquida las partidas que a continuación se señalan. A. El monto del reajuste de las disminuciones de capital propio. Cuando ahí no dice retiro, pero cuando una persona saca plata, ¿qué pasa con el capital propio? ¿Se aumenta o se disminuye? Disminuye. Entonces, ¿qué significa que diga ahí las disminuciones del capital propio? Los retiros, ¿cierto? Los retiros. ¿Por qué se agrega la corrección monetaria de los retiros? Por la lógica de actualizar un activo. Cuando yo actualizo un activo, ¿el activo vale más o vale menos? Vale más. Vale más. Entonces, ¿dónde aumenta el activo? ¿En el debe o en el haber? En el debe. ¿Y la contracuenta dónde me va a quedar? En el haber. Es un ingreso tributario no contabilizado. ¿Cuál es la fuente legal? La ordenanza que pone el artículo 32, número 2, letra A. Y hasta la letra tiene que decir ahí cuando responde usted. 32, número 2, letra A. Y ahí responde. Ahí lo hizo. Corrección monetaria de los terrenos. Corrección monetaria de los terrenos.
Mire lo que dice el B, la letra B, del número 2. Vas a tener que agregar todas las correcciones monetarias de activo que aparezcan del número 2 al número 9 del artículo 41. Y en el artículo 41, ahí te aparece capital, 1. 2, activo fijo. 3, mercadería. 4, variaciones de las monedas. Entonces, ¿por qué se agregan las correcciones monetarias de los activos? Porque lo dice el artículo 32, número 2, letra B. Y esto simple, aquí está la cuestión imperativa, la obligación. Pero la lógica de aumentar un activo ¿se acuerdan cuando tuvieron contabilidad con el profe Marcelo y les decía, compraste mercadería? Cuando tú compraste mercadería, ¿dónde aumenta la mercadería? En el debe. Aquí aumenta, ¿cierto? Entonces, si tú compraste, aumentaba porque tienes proveedor. Pero aquí aumenta solamente por el efecto de la inflación. De hecho, para actualizar el valor a su equivalente al cierre. Por esa razón tú tienes que hacer acá la contracuenta, corrección monetaria, que también aumenta. La corrección monetaria, si se imputa en el haber, si se abona una cuenta de resultado, ¿cuál es el saldo, deudor o acreedor? Acreedor. Y una cuenta de resultado que es acreedor, ¿es ganancia o pérdida? Ganancia. Entonces una ganancia que no está contabilizada. Es una ganancia que tiene que estar formando parte de los ingresos brutos. Y no está. Entonces, dos razones. Una, lo ordena la ley y tiene su artículo definido. Y dos, no está contemplado en la contabilidad y corresponde a un ingreso tributario o tributario. Esos son los motivos. Es un ingreso tributario, no está en la contabilidad, tengo que agregarlo al ERL. En las empresas chilenas, en un 99% ustedes se van a encontrar que este asiento que está aquí, se lo van a encontrar al final del año. Porque las empresas lo hacen, lo contabilizan. Porque hacen contabilidad para el servicio. Esa contabilidad, desde el punto de vista tributario, no está mala. No está mala. Si el tema es que esté. Desde el punto de vista del profe Jaime, esa contabilidad estaría, más que mala, estaría inapropiada, porque no cumple el parámetro normativo de las IFRS. ¿Sí o no? Chiquillos, ¿por qué se agrega? Antes de pasar, pasó muy rápido. ¿Tiene una pregunta? Que si tuviera la Si estuviera la contabilidad, primero, el contador es tributarista, no es financiero, ¿cierto? Porque no tiene que estar. Pero si la corrección monetaria estuviera contabilizado, chiquillos, ¿qué hacemos acá nosotros? Nada. Siempre y cuando esté razonablemente contabilizado. ¿Cierto? Que le vaya bien. Chiquillos, ¿por qué se agrega el impuesto a la renta? Lo habíamos dicho delante. Lo dice la ley en forma tácita, ¿cierto? Porque está en pérdida y además que no cumple los requisitos del artículo 31. No está ni provisionado ni adeudado. Perdón, no está ni pagado ni adeudado. Está provisionado. ¿Sí? Entonces ustedes tienen tres motivos. Si tuviera pagado, igual sería. Artículo 30, en este caso, porque tenía la contracuenta del pasivo como provisión. ¿Ya? En orden de jerarquía, primero, artículo 31, inciso 4, número 2. Y ahí sale explícitamente. Entonces, ahí como dijo Karina, si el impuesto está pagado, se agrega igual. Si el impuesto está adeudado, se agrega igual. Si el impuesto está provisionado, se agrega igual. ¿Por qué? Porque ahí hay una norma imperativa. La ley te dice claramente que no te acepta esa cuestión. Y propongas o no propongas un motivo. La ley lo dice de forma ahí tajante.
Ya. Ahí tienen unos pequeños comentarios. ¿Quién me ayuda con este comentario? Deducción de la RLI, perdón, de la corrección monetaria. ¿Cuál sería el motivo? ¿Cuál sería el motivo de deducir la corrección monetaria del capital propio sobre la base de que el capital es un pasivo y tu pasivo está aumentando, la deuda se vuelve más cara? ¿Cómo? Suponga, porque esto pasa con el capital propio, pero también pasa con los proveedores extranjeros. ¿Ah? Si yo tengo una deuda en UF, imagina usted los que tienen, o la idea, todos conocemos la idea del crédito hipotecario, que tú partes pagando 400 lucas, porque una cantidad de UF hoy día vale 400 lucas, esas mismas UF mañana valen 500, ¿cierto? Y esas 100 lucas tú las tienes que pagar, no, pues perdiste. ¿Por qué? Por el efecto inflacionario. ¿Por qué? Porque tú tienes una deuda, y tu deuda ahora es más cara. Es lo mismo que pasa acá, ¿cierto? La deuda del capital que tiene la empresa con los dueños es más cara. Yo a los dueños les debía lo que ellos pusieron. ¿Cuánto pusieron? 1 millón. Pero ahora yo les debo 1.060.000. ¿Por qué? Porque la deuda se reajustó, ¿cierto? Entonces esa deuda que es más cara, la empresa la tiene que asumir como una pérdida. ¿Ya? La deuda del capital es más cara. Esto es pérdida para la empresa. Y la RLI lo reconoce como tal. Esto es un gasto aceptado porque la ley reconoce que tu activo fijo pierde fuerza a través del uso, ¿cierto? Un activo no tiene la misma funcionalidad al inicio que al término. Entonces, te permite rebajar una cuota anual por concepto de depreciación. ¿Preguntas, chiquillos? ¿No? Profe, ¿no puede ser 32, 1? ¿Cómo? 32, número 1, ¿no puede ser? ¿De qué habla el 32.1? Ah, ahí está, perfecto, bien, ese sería perfecto. Pero acá, ¿cierto? Artículo 32, número 1, letra. Bien, bueno, cierto. El sustento legal de por qué se rebaja el capital propio, el reajuste, aparece también en la misma ley. Chiquillos, ¿dudas, consultas con esa RLI? Para saber si una RLI está razonablemente calculada, ¿qué es lo que debemos hacer? Razonabilidad. Para hacer razonabilidad, ¿qué debemos hacer antes de la razonabilidad? CPT. Entonces, realicemos CPT. ¿Cómo se parte el CPT, chiquillos? Total activo. ¿De dónde saco ese valor? El balance. Del balance. Vamos al activo, vemos el total, le echamos un ojito, lo sacamos de ahí y lo traemos. ¿Cierto? Y del mismo activo que fuimos a buscar, le vamos a decir menos valor financiero. Entonces, ¿qué vamos a sacar del activo? ¿Qué vamos a sacar del activo? Miren la pizarra, chiquillos. ¿Tenemos que sacar el banco? ¿El banco tiene algún ajuste tributario? No. ¿Tenemos que sacar el anticipo de sueldos? No. ¿Tenemos que sacar la cuenta particular? Sí, eso lo tenemos que sacar. ¿Con corrección o sin corrección? Sin corrección. Sin corrección. Entonces, vamos a nuestro capital y le decimos retiros, chao. Al valor del balance. ¿Sacamos los PPM? Sí. Podría no sacarlo también, pero yo saco el PPM contable.
voy y lo saco, sin corrección porque el que está en el balance. Saco los terrenos, saco la maquinaria, saco el software, saco todo los activos fijos, todo. Pesco estas tres cositas, las coloco aquí y las saco porque todas tienen tratamiento tributario. Acuérdense los pasos que yo les di a ustedes, chiquillos, para hacer capital propio. Pescamos el total del activo y de ahí sacamos todos los valores financieros que están componiendo ese total de activos. ¿Sí o no? Miren, el total de activos son 170 acá. Pero ¿cómo llegamos a esos 170? Si yo sumo los 700, el millón, los 75, todas estas cuestiones. Todas esas cuestiones. Si yo sumo todo eso, ¿cuánto me va a dar? Los 170. Entonces, eso es un valor de balance. Yo tengo que ir a ajustar eso y transformarlo a un valor tributario. Por tanto, todo lo que nosotros pintamos en amarillo, nosotros dijimos en principio que tenía un tratamiento tributario. Por tanto, todo lo que tiene tratamiento tributario, lo saco a valor financiero y lo repongo a valor tributario. ¿Cierto? Todo lo que sacamos a valor financiero, lo sumo más valor tributario. Todo lo que sacamos a valor financiero lo vamos a reponer a valor tributario. ¿Cuál es el valor tributario de los retiros? 0. Para el CPT es 0. ¿Cierto? Porque el CPT es la plata que tengo disponible y los retiros, ¿es plata que está disponible? No. Entonces, saco el valor financiero, agrego el valor tributario, pero los retiros, su valor tributario es 0. ¿Cuál es el valor tributario de los PPM? Los 19 más la corrección. Los 19 más la corrección, 23 millones. ¿Cierto? 23 millones. ¿Cuál sería el valor tributario de los terrenos? Los 23 más la corrección. ¿El valor tributario de las máquinas? Si tiene. Si tiene. ¿Cómo calculamos el valor tributario de las máquinas? Con la depreciación, pues hay que hacer Es el cálculo. costo menos la depreciación. Porque aquí no tiene corrección, pues entonces sería ese costo, máquina, menos la depreciación. Entonces las máquinas valen 27.000 pesos. ¿Por qué no le agregamos corrección? Porque las máquinas eran de diciembre, no se corrigieron, pero sí se depreciaron. El software, ¿Tiene corrección eso? Sí, sí. voy a pintar, mire, denme un minuto para pintar todo lo que sea del mismo tratamiento. La RLI siempre conversa con el CPT, siempre tiene que conversar con el CPT. Si ustedes hacen esto, chiquillos, calculen la diferencia entre el PPM contable y el PPM tributario. ¿Cuánto es la diferencia? La corrección, ya está. Si ustedes calculan la diferencia entre los terrenos contables y los terrenos tributarios, ¿cuánto es la diferencia? La corrección, ahí está. Si ustedes calculan la diferencia entre las maquinarias, la diferencia contable y tributaria, aquí es directamente la depreciación, pero en la vida real va a ser la depreciación menos la corrección monetaria. Porque el CPT conversa con la RLI. Estos dos son amigos, porque si los ajustes por acá yo agrego 2 palos y la diferencia acá son 5 palos, no concuerda, no es razonable. Acá el software, ¿cuál es la diferencia?
la corrección. Dicho de otra manera, la diferencia entre una partida financiera y una partida tributaria en el CPT tiene que estar representada en la RLI. La diferencia que aquí se ve entre una partida financiera y una partida tributaria, esta diferencia tiene que estar representada en la RLI. Tiene que estar ahí. Si usted tiene un activo fijo y lo corrige, aquí la diferencia va a ser otra. Pero usted hace la diferencia acá y las diferencias van a conversar. Preguntas, ¿se entienden ahí con los colores, no? Que eso se liga, se relaciona. ¿Sí? Profe, Dígame. en la prueba de mañana, ¿nosotros vamos a tener que hacer la renta así como ahora o va a venir hecha, la vamos a tener que auditar como en la prueba 1? Usted va a tener, pero la RDI que trae el precio chiquitita. Ah, ya. ¿Ya? Pero en esencia, usted tiene que hacer la RDI siempre. Era un balance así. ¿Pero trae balance? Pero balance más chiquito. Mucho más chiquito. Una vez que usted determina el activo depurado, determinó el activo depurado, ¿qué es lo que debemos hacerle al capital propio? Restarle restarle los pasivos exigibles. Vamos al balance y miremos los pasivos. Chao, Alejandro. Chiquillos, chao, que te vaya bien. Chiquillos, ahí están todos los pasivos. Todos los pasivos. De esos pasivos, ¿cuáles debemos descontar en el capital propio? ¿Debemos descontar la depreciación acumulada? No. ¿Por qué? Porque no es pasivo. Es un activo que se complementa, ¿cierto? Un activo con tratamiento de pasivo. Pero no es un pasivo. Yo la depreciación no la debo, no se la adeudo a nadie. Pero sí adeudo las facturas, sí adeudo los impuestos. ¿La provisión la puedo contemplar como pasivo exigible? No. ¿La FP la debo? Sí. Salud, caja, mutual, descuento, todo. Entonces, sumen todos los pasivos exigibles. ¿Cuánto les da? Sumen todos los pasivos exigibles. Pasivo exigible sería la factura, el impuesto, la FP, salud, caja, mutual, descuento, para de contar. 89 palos, ¿no le dio eso? Tenemos que sumar lo que está ahí pintadito. 88, 91. ¿Da? 89, ¿no? Sí. ¿Sí? Vamos entonces acá y le decimos pasivo exigible, le restamos los 89. Y te va a dar un CPT al cierre de 6 millones. 6 millones. Para que tú sepas si esos 6 millones están bien calculados. Porque mira, tienes una RLI y tienes una renta de 90 palos. Y un CPT de 6 millones de pesos. Allá exigible. ¿Ah? Pero será lógico esa cuestión, ¿no? Que como digas que allá que ganamos 90 palos, pero mi CPT son 6.
Entonces, ¿cuál es el método comprobatorio que tengo para saber si ese CPT está bien hecho? La razonabilidad. ¿Por qué se explica que a una renta tan alta y un CPT tan bajo? No son los pasivos, son los retiros. Ganaste plata, pero así como ganaste, retiraste mucha plata. Entonces, para hacer la razonabilidad, ¿cierto? Usted hace la razonabilidad. La razonabilidad se parte siempre con el capital inicial, el reajuste. A eso tú le agregas la RD del ejercicio, ¿cierto? Tú le descuentas los retiros reajustados, los gastos del artículo 21, inciso 2. Entonces aquí vamos a tirar una raya así que no da lo mismo. ¿Cuánto era el capital inicial? 1 millón. Un pago. ¿Cuánto era el reajuste? RLI. Y si se dan cuenta, lo vamos a pintar de un color para que sepan que es el mismo que se va a buscar de allá. Se me acabaron los colores. La RLI. Los retiros reajustados. No los tengo en ninguna parte. Entonces, ahí más el reajuste. Los gastos del rechazado del inciso 2. Y nosotros decimos, S igual a S, verdadero. Entonces ahí tenemos nuestra tranquilidad de que la cuestión no es que esté bien hecho, porque una cuestión puede que cuadre y cuadre mal. El tema simplemente está razonable. Que eso haya cuadrado, no porque lo hice yo, no significa que eso esté bueno. Porque puede venir el profe Christopher y te dice, oye, ¿sabes qué? Te equivocaste aquí y acá. Lo va a cuadrar igual. Ahí lo único que nosotros podemos advertir, ¿cierto? Lo que se vislumbra en esa cuestión es que la cuestión es razonable, ¿cierto? Que es lo mínimo que nosotros deberíamos situarnos, ¿cierto? Deberíamos trabajar sobre la base de la razonabilidad. O sea, te equivocaste en un lado, pero te equivocaste de forma pareja, ¿cierto? Sáquenle foto ahí al tema, ¿cierto? Lo suben en el Instagram después. Proceso de renta. Resuelto, ¿cierto? En los archivos guardados. Cargar, descarga, resuelto. Ya, sáquenlo al tiro ahí, chiquito. Ahí les quiero explicar esto. Preguntas de ejercicios de este tipo nosotros habíamos hecho en taller tributario también, ¿cierto? Nunca, y esto es una debilidad tal vez, pues nunca nosotros hemos hecho la RLI en el formato del formulario, el CPT en el formato del formulario, nunca. Siempre con Excel rascan nomás, pues, pero hemos hecho el paso a paso, ¿cierto? En bruto. Porque usted le da la formalidad después de traspasar eso en formulario. ¿Cómo sabe mañana viene un formulario en la prueba? Ya sabe hacer todo, ¿no? El tema es buscar los valores donde van. Chiquillos, preguntas de esto. En la prueba, nosotros hace 2 semanas pasadas veníamos viendo registro empresarial. Nos habíamos dejado de lado la RLI. En la prueba de mañana viene esta parte nomás. Si usted quiere hacer CPT y razonabilidad para decirme, profe, mi RLI no tiene importante, decirme que está mala, no hace. Pero viene para Si no lo invento, usted no. por tiempo. Nos quedamos aquí hasta las 12. Chiquillos, la prueba 1 solo tiene RLI, nada más, y no tiene balance, tiene pérdida y ganancia. Entonces hay que analizar las pérdidas y ganancias, ¿vale?
Tiene N cuentas de pérdida y como 2 de ganancia. Venta y dividendo. ¿Qué más va a tener? Nadie. Ya, el examen, chiquillos. ¿Para cuándo les di fecha yo? 29. Dijo semana. 29, una cosa así, profe, puso usted. Miércoles. Yo creo que se confundió. Yo creo que está mal. No, pero ese día. ¿Y cuál es? Claro, que el examen quedó situado para el 29, contemplando que el examen solamente hace una parte. ¿Cierto? El examen hace una parte, ¿no? Hacen RLI, capital propio, registro empresarial, todo lo que tiene que ver con renta. ¿Cierto? Eso lo tienen que hacer sí o sí. Y eso no. Lo que pasa es que con presentación, pues, profesor, y nosotros estamos llenos de cosas de aquí a la última semana. ¿Sí? El único examen que... ¿Cuál es el plazo que ustedes proponen de entrega? O sea, yo creo que podría ser la 1 de diciembre, que es como cuando parte el examen, que uno igual se concentra, claro, porque estamos en todo todavía nosotros tenemos asignaturas que debemos la tercera nota, que todavía estamos, por ejemplo, acá hay que hacer un encargo de finanzas que se entrega el 30, creo que el último Sí, día, 30. profe, el último día del plazo, entonces... estamos con eso también, algunos estamos con inglés, el día lunes tenemos el examen de inglés, que también está como bien complicado, entonces no sé en qué momento, si no, tampoco le vamos a prestar la dedicación que necesita. Chiquillos, de hecho ustedes se juntan en su mayoría los fines de semana. Que no sea el O bien se quedan hasta muy tarde estudiando y pasan algunas veces de largo, ¿cierto? Como no quiero que se martiricen toda una semana o 2 semanas en ese tema, si bien el tema era 29, nosotros tenemos clases los martes y los miércoles. Pero yo no sé. Pero el 5 y 6 tenemos examen. Esta semana es. Esta semana es la. La 17. Pero el 5 y el 6. No, esta es la semana 16. ¿Y 16 de inglés? 16, Sí. 17, 18. El 8 sería... 7. Tendríamos examen el 5, 6 y 7. Prefiero 29. Lo que pasa, 6 de inglés. chiquillos, lo que 5 pasa de ética. es que ustedes bien saben que la semana 18 no hay clase. Entonces probablemente esta sala la ocupen para un examen de contabilidad, esta sala la ocupan para una sala con examen de remuneraciones. Entonces primero hay que ver la disponibilidad de salas. Y Sí, ahí po. yo no tengo idea. Es que a nosotros tampoco nos han enviado todavía las fechas de examen, solamente los transversales, inglés, ética, son lo único que se saben. De hecho, ningún profesor sabe la fecha todavía del examen y a nosotros tampoco nos ha llegado esa información. Yo tampoco. No. No tengo fecha. Lo único que sé es que no podemos llegar a la semana 18 con los exámenes de presentación. Esa es una instrucción de escuela. Entonces yo no sé si ustedes tienen otras asignaturas en las cuales tengan que presentar. Todas. ¿No les han adelantado los El profe exámenes? Jaime dijo el 30. Sí, el profesor profe Jaime Jaime dijo que el que dijo tenga que- listo tiene la opción, pero tiene la opción de presentar antes, pero no tiene fecha oficial. Es que Y nadie si tiene no, fecha. y si Nadie tiene no fecha. queremos presentar el 30, podemos presentar en la fecha que indique la sede. Pero no sabemos cuándo es. Yo tampoco sé, pues entonces lo que yo propongo es que ustedes lo entreguen el 2. El 2. Porque yo tengo que tener tiempo suficiente para revisarlo, después para subirles la nota, y hay un tema de... Pero profe burocracia podría darnos el interna. fin de semana. Pero ¿y cuándo vamos a presentar? El fin de Claro, semana lo que para pasa- que lo entreguemos, no sé, por último el 4. Si yo les digo a ustedes el 4, yo no voy a tener tiempo de revisarlo. Mejor. No voy a tener Pero tiempo de si lo entregamos el 4, ¿cuándo presentamos? Es que no tengo idea cuándo tenemos que presentar, si nadie sabe eso. Nadie sabe. Entonces tú vas a decir, tal día tú tienes que hacer clase en la tarde, y ahí tú tienes que hacer todo con el examen, pero esas horas se van en las presentaciones. Entonces, la fecha del 29 era la entrega del caso, no la presentación. Claro, claro. Como ahí nosotros teníamos clase, los que alcanzaban a presentar, lo mismo. Lo mismo. Considerando que el examen, no sé si lo han visto, pero el examen suyo es 10 hojas y hay que hacer 6 más. Igual, profe, con su... ¿Cuál? 10, 15.
Sí, papá, que es un informe igual, pues, profe, no es llegar y hacer un ejercicio y entregarlo. ¿Está disponible para consultas por el plan? Yo siempre estoy disponible. Ustedes siempre. Sí, pues podemos venir El nosotros en nuestro 28 horario. hasta la otra semana se supone que uno viene. Sí, pues, hasta el 30 nos Se dijeron supone a que uno nosotros. viene. Porque las notas tienen, por eso adelantamos también nosotros la prueba 3. Si la prueba 3 la adelantamos. Porque yo no alcanzo a tomar la prueba 3 la otra semana y a revisarla para tener la lista en 1. Porque las notas tienen que estar listas en 1. O sea, no sé cómo lo hace el profe de finanzas, porque tenemos que entregar el 30 sobre el punto de evaluación. Es que también es un... Él se quedará hasta los 4, no, pues se arriesga. No lo va a leer. No nos va a leer. No lo lee. Está acostumbrado a Nah, sí leer. lee. Sí lo lee, porque retroalimenta. Sí. Chiquillos, Te revisa lleguemos todo. a ese acuerdo, pongan atención. El examen entréguenlo entonces el día sábado. ¿Vale? El día sábado tiene que quedar el informe enviado por correo. ¿Ya? El informe en PDF. Sábado 2. Sábado. El sábado termina hasta las 23:59. ¿Ya? Solo basta, chiquillos, que un integrante lo envíe, pero no me lo envíe en Word. Envíenlo en PDF. Profe, que en PDF es cuando uno pone tablas, por ejemplo, se borran los bordes y queda ¿Y en Word fea la cambió? presentación. Que cualquier 9 Sí, años se mueve todo. Pero no, sí es que... no la presentación, el informe. Lo que pasa es que, por ejemplo, se ve como... Sí, la- no, sí, es sí, porque verdad. se borran todos los bordecitos de los Y cuadros, de las queda tablas. Sí. Pero bueno, Yo prefiero que sea en PDF porque en Word se desconfigura aún más. ya. ¿Ya? Chiquillos, nos vemos mañana entonces para la prueba 3 y final de esta asignatura. ¿Ya? Que les vaya muchas gracias.